Buenas noches, señoras y señores. Se lee en el Ramayana, una epopeya hindú, escrita varios siglos antes de Cristo, lo siguiente: para vuestra salvación nacerá una mujer que causará la destrucción de los demonios. En el Génesis, el Señor Dios dijo a la serpiente: establezco hostilidades entre ti y la mujer, ella te herirá en la cabeza. Dos profecías coinciden, dos tradiciones tan distantes y tan diversas. Por cierto, Isidro Palacios, que es escritor, redactor jefe de la revista Más Allá, se declaró el dogma de la Inmaculada en fechas muy tardías, porque había ciertos problemas entre los teólogos. Sí, bueno, la verdad es que tan tardías como el siglo XIX. Sin embargo, la fiesta de la Inmaculada Concepción se viene, según los datos de las cronologías de la liturgia cristiana, se viene celebrando desde el siglo VIII. Realmente hay un problema, y es que para considerar la Inmaculada Concepción había que estimar que una mujer, aunque fuera muy pura, como la Virgen María, Madre de Dios, reconocida por el concilio, uno de los primeros concilios de la cristiandad, había tenido que nacer preservada del pecado original. Claro, esto a los teólogos les planteaba un problema, porque siendo mujer tenía que ser del linaje de Adán y Eva, y como la teología afirmaba, todo hombre o toda mujer nacida del linaje de Adán y Eva tenía por fuerza que acarrear el pecado original. Esto evidentemente les llevó a, por ejemplo, teólogos que incluso han sido santos y están en los altares, como por ejemplo San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo, a negar el dogma o el principio de la Inmaculada, que luego sería dogma, el principio de la Inmaculada Concepción. Y esto evidentemente para ellos era un aspecto insuperable. Realmente tanto es así que incluso murieron sin llegar a reconocerlo. También es verdad que ha habido teólogos como por ejemplo, teólogos o filósofos metafísicos como por ejemplo Raimundo Lulio, beato, alquimista franciscano, nuestro beato Raimundo Lulio, y incluso el metafísico Duns Scoto, que afirmaron desde el principio este privilegio. Realmente hay un aspecto que es fundamental. Había que hacer una excepción con la Virgen María y de hecho parece que había una alusión en los proverbios que luego se incorpora a la liturgia de la Inmaculada Concepción, que reconoce a la Virgen. Es un discurso en los proverbios que se refiere a la sabiduría, pero bueno, si se asimila a la Virgen, la reconoce como vinculada desde la eternidad al Padre Eterno. Y al mismo tiempo no habla de la Virgen como un ser creado, sino como un ser concebido, no engendrado y no creado. Claro, si tenemos en cuenta que el Verbo se le admite y se le identifica primero como está desde el principio, y como dice en el Evangelio de San Juan. No se afirma, en la sabiduría no se afirma, en los proverbios no se afirma el no creado, solamente se afirma engendrada antes. Exactamente, incluso se llega a decir, por ejemplo, antes de que el abismo existiera, ella estaba ahí. Yo fui engendrada. Sí. Antes de que los montes, la tierra, las aguas fueran, yo fui engendrada. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que el Verbo afirma de sí mismo a través del Evangelio de San Juan, que Él existe desde el principio. En el principio podía darse un paralelismo, era Dios, etc. Podía darse un paralelismo entre la Virgen y el Verbo, hasta el punto, evidentemente, de incluso llevarnos en un sentido posterior a cuestionar incluso, o ampliar, no cuestionar, sino ampliar el mismo principio de la Santísima Trinidad. Vamos a seguir. María Teresa Clavo es profesora de filología griega. En Grecia existen, de alguna forma, algo parecido a ese sin pecado, estar en gracia. Sí, existe, de hecho, de una forma bastante análoga a como parece ser que está establecida la historia de la Virgen. O sea, yo desde luego no intento hablar a nivel teológico, sino sencillamente Grecia, mítico. Sí, mítico. Quiero decir que toda la cultura oral como construye, digamos, unas biografías míticas en las cuales hay una serie de puntos claves, por ejemplo, un nacimiento maravilloso, para significar una categoría sobrehumana de las personas. Entonces, al igual que en la tradición cristiana, la Virgen María tiene un nacimiento
de alguna forma, que causa problemas de intelección a los teólogos, por decirlo así. La tradición griega, que no tiene una autoridad religiosa unificada, estos problemas, digamos, teológicos no aparecen, pero en cambio explican muchos relatos diferentes, como antes existían razas de hombres, por ejemplo la raza de los hombres de oro, que vivían en un estado paradisíaco, sin conocer el mal, sin fatiga, sin trabajo, sin dolores, morían como dormidos en un sueño, ¿no? Y además de estos hombres de oro, otras muchas versiones que nos hablan de seres que en un tiempo anterior remoto vivían de esta manera, digamos, parecida como Adán y Eva pudieran vivir en el paraíso antes del pecado. Entonces, bueno, en la tradición cristiana aparece el pecado, que es, todo el mundo lo sabe, es el momento en que se produce el conocimiento, ¿no? Y con el conocimiento la distancia de la naturaleza, ¿no? Del vivir sumidos o sumergidos en el río de la naturaleza, en el paraíso, a tener conciencia de uno y por tanto distancia de quién es, pues comienza realmente lo que se puede decir el hombre, ¿no? Es decir, el hombre deja de ser un ser más entre los seres para ser el que toma el protagonismo de la historia y el que sufre porque es consciente. Pues en la tradición griega tenemos, al menos en la versión hesiódica, en la tradición hesiódica, un caso, diría, muy parecido, salvada las distancias, que sería la historia de Pandora a partir del sacrificio de Prometeo. Es decir, Pandora es creada por los dioses como castigo de un pecado de hiperconciencia, es el engaño que establece Prometeo en un diálogo con Zeus por conseguir la definición de la naturaleza humana a diferencia de la naturaleza divina. Bueno, este diálogo que se produce en varias fases, entre otras pues desaparece la capacidad de alimento, es decir, los dioses retienen el alimento, Prometeo lo roba, los hombres han de trabajar, entonces sufrir, lo mismo que ocurre en el Génesis. Y este proceso culmina con la creación por parte de los dioses de la mujer, la primera mujer. Esto significa que antes de la creación de Pandora no había la noción de género, sino que los hombres nacían de la tierra o nacían como fuera, pero en cualquier caso no había la noción de género y por tanto de descendencia genética, y que es la creación de esta primera mujer lo que da pie a la raza de los hombres que somos nosotros, que es pues la raza que conocemos, ¿no? Mezclado lo bueno con lo malo, la felicidad con la tristeza, el dolor con la esperanza, es decir, ese tipo de mezclas. Joaquín San Martín es profesor de asiriología en el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Barcelona. En las narraciones mitológicas mesopotámicas, ¿existe alguna relación con las griegas o es totalmente distinto? Es distinto porque el horizonte cultural es también distinto y la diferencia en el tiempo es también distinta. Las narraciones mitológicas griegas, el problema del origen de la mujer y la relación de la mujer con la divinidad y de la mujer con un estado más o menos feliz, paradisíaco, todo este tipo de problemas se plantean de una manera muy distinta. Hay que tener en cuenta que en el ámbito mesopotámico no existe el estado paradisíaco, sino que el hombre mesopotámico, que es un hombre muy realista, no admite una previa etapa de paraíso, sino que el hombre, concebido desde el principio ya como hombre y mujer, es decir, no hay una creación de la mujer en el mito mesopotámico, sino que surge el hombre y el hombre se entiende ya en ambos sexos. El hombre nace ya para trabajar, es decir, los hombres son creados para trabajar y nacen ya en este infierno que es el trabajo, por así decirlo. ¿Y la feminidad en el panteón mesopotámico, cómo está representada? La feminidad en el panteón mesopotámico está representada de una manera dualista, en dos grandes bloques, es decir, parece como si no existiera la mujer en el mundo mesopotámico, sino que existe dos funciones de la mujer. Por una parte está la función de la mujer madre, es decir, la que da a luz, la que amamanta, es decir, es una proyección hacia afuera de la mujer, y por otra parte existe otro ámbito de la mujer, otra función de la mujer, que es la función de la mujer
que atrae, no que da, sino que toma. Y es la función encarnada por la diosa Inanna o la diosa Ishtar, que es la encarnación, la representación del atractivo sexual, o apil que llamaríamos ahora, sin ninguna relación con la maternidad. Es decir, están todos mezclados en Mesopotamia. Hay dioses, hay diosas. Hay dioses y diosas. Los dioses suelen ser masculinos. Los dioses con nombre y apellido son masculinos. El panteón mesopotámico es muy masculino. Existe una diosa madre en el trasfondo, una diosa madre sin nombre. Tiene el nombre de, simplemente en sumerio, Nintu, la señora que da a luz, que como se ve no es un nombre, sino que es un apodo de alguien. Es decir, probablemente viene una figura que viene pues, del Neolítico. Que sería como una divinidad. Entonces, es una divinidad un poco difusa que está en el fondo, que es la señora que da a luz, la madre. En el pasado, las diosas formaban, como ustedes ya están un poco escuchando, parte de la estructura religiosa. Repasemos. En el pasado, las diosas eran parte viva de la estructura religiosa y social de los distintos grupos étnicos, y los mitos que ellas representaron expresaban las máximas funciones de la vida. Las primeras entidades divinas de las que tenemos noticias son madres, las Venus esteatopígicas de la Auriñaciense y las diosas pájaro y serpiente de la vieja Europa otorgaron su poder por vía femenina a otras divinidades mitológicas. Si de la mujer generadora surgió el concepto de la diosa madre, reconocida como la fuerza espiritual primigenia de la tierra, con sus atributos de vida, muerte y renacimiento, otros mitos eran también la expresión externa de los arquetipos de lo femenino. La principal estructura del mito griego estaba profundamente influida por la presencia de las diosas. Ellas representaban el hogar y el vínculo de la mujer con el hombre, la vida natural de los animales, las plantas y la humanidad, la afirmación del valor, la fertilidad y el amor erótico. Si deseaban conquistar a un hombre, las griegas rezaban a Afrodita, nacida cuando Cronos, el hijo díscolo de Urano y Igea, arrojó los genitales de su padre al mar y de su semen convertido en espuma surgió la diosa del amor. Es una de las hermosas leyendas mitológicas que rodearon a las divinidades del Olimpo. Entre estas diosas mitológicas estaba Atenea, diosa de la sabiduría, nacida de la cabeza de Zeus. Artemisa, patrona de los partos, pues su madre Letona la parió sin dolor. Hera, diosa del amor conyugal. Uno de los temas recurrentes en la mitología de las diosas es el de la divinidad femenina concebida como creadora y destructora. La ambivalencia dentro del ciclo femenino de energía puramente creativa y destructiva, creación a través de la destrucción, como ocurre durante el periodo de la ovulación y la menstruación, ha originado el arquetipo de la mujer como creadora y destructora de vida. La creación perfecta de esta imagen arquetípica es Kali, de la tradición hindú. Esta diosa representa la conjunción de ambos principios. Como diosa madre positiva, diosa del loto, genera mundos, los mantiene y los absorbe en un ciclo incesante de apertura y cerrazón. En su aspecto guerrero, Kali es la diosa sedienta de sangre, adornada con un collar de cabezas cortadas que siembra la destrucción y la muerte con el fin de crear. Cada partícula de la existencia está sujeta al mito del eterno retorno, representado por el arquetipo de la madre. Como el hombre, nacido de la madre tierra, vuelve a ella para renacer, el cosmos todo, nacido de la diosa madre, recupera en ella su ser. Lluís Duch es monje benedictino de Montserrat y profesor de Antropología de las Religiones. Profesor, tenemos que hablar, después de lo que hemos visto y oído, del politeísmo y el monoteísmo, como contraposición importante. Bueno, la cultura occidental, que es heredera de la cultura griega y la cultura semita, está fuertemente marcada por el monoteísmo, y también las corrientes
de tipo politeísta han surgido de una manera quizá marginal, pero se han manifestado a lo largo de toda la historia occidental. Creo yo que el monoteísmo estricto ha sido muy perjudicial para el mundo occidental, puesto que ha supuesto la anulación de la diferencia y por tanto la afirmación de un solo principio en virtud del cual se plasmaba la vida e incluso se plasmaban los valores, digamos, religiosos. Además, el monoteísmo no solo ha tenido una incidencia de tipo religioso en sentido estricto, sino que ha sido propiamente un problema político. Aristóteles, en un lugar de la metafísica, dice que los hombres quieren ser bien gobernados y para ello necesitan de un solo Dios, un solo principio, de un solo soberano y de un solo logos, de un solo discurso. Esta idea ha entrado, de hecho, en el mundo occidental, en la religión occidental, y ha fabricado un esquema que un famoso ideólogo del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, calificó del esquema amigo-enemigo. Con ello quiero decir que el monoteísmo ha sido una ideología prevalente en Occidente, mucho más allá de lo estrictamente religioso, porque ha tocado los aspectos políticos, culturales, en fin, toda la vida en su conjunto. Y de esta manera, el principio politeísta, que es el principio de la diferencia, del derecho a la diferencia, por consiguiente el principio de la alteridad, de que la vida no se puede fundamentar ni constituir a partir de un solo principio, ha quedado fuertemente estropeada. Por tanto, cuando decimos es que están hablando del sexo de los ángeles, esto también tiene su importancia y su valor, porque claro, la gente ahora hoy en día se habla mucho, ¿qué sexo tiene Dios? ¿Es padre o es madre? Y ya empezamos con el problema, sí. ¿No? Yo creo que de una manera estricta, desde el punto de vista de Dios, no sabemos nada de Dios y por tanto no podemos decir lo que es. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, las religiones y no solo el cristianismo han intentado hablar de Dios en forma de paradoja y por eso dicen Dios es la mano derecha, es la mano izquierda, Dios es el día y es la noche, Dios es varón y es hembra, Dios es lo húmedo y lo seco. O sea, han intentado, a través de esa paradoja, de esa aparente contradicción lógica, han intentado que el individuo tenga una intuición, una especie de flash de lo que puede ser, al menos lo que puede ser para él la divinidad. Porque no cabe la menor duda, como por ejemplo afirma Böhme, que el principio operativo de Dios es el Ungrund, el no fundamento, es decir, no hay ninguna lógica, ni ninguna terminología, ni nada en el mundo de los humanos que permita concluir con lo que es Dios, porque si se concluye Dios es esto o aquello, entonces ya no es Dios. Si comprendis, non est Deus, decía San Agustín. Si lo comprendes, ya no es Dios. Es superior a nosotros. Manuela Dan es escritora, autora de un libro que muy bonito se llama Diosas, la canción de Eva. Al fin y al cabo, lo femenino se impone tanto en los grandes panteones o en los importantes panteones como en la vida religiosa. ¿Cuál es el poder de lo femenino, el poder de la diosa? Yo creo que la diosa es una proyección de arquetipos que existen en el inconsciente colectivo de cada hombre y de cada mujer. Y yo creo que la diosa nos concede el don de la transformación. O sea, la diosa encarna el ciclo incesante de creación, destrucción y reencarnación o recreación. Y cuando los hombres se identifican con este principio, se identifican mismo con los principios que gobiernan la vida y la tierra. Y yo creo que como los poderes de la diosa, los poderes de dar vida y muerte, tienen raíces muy profundas dentro del inconsciente colectivo humano y como tales son poderes muy naturales. Y yo creo que hoy en día hay una revalorización de estos poderes, de los poderes que encontramos en la mitología, encarnados en la diosa, porque son poderes que necesitamos como quizás fuerzas con las cuales combatir la violencia, la destrucción tóxica de este mundo.
necesitamos quizás alternativas a este infierno que es la tierra y que estamos creando nosotros mismos. Lo que la diosa ofrece es una vida quizás natural, una vida que comprenda sí la vida, la muerte, y es quizás un tipo de vida más paradisíaco, donde los poderes del mal y del bien coexisten. Simultáneamente. Simultáneamente. Isidro Palacios, se estaba hablando de la mitología, de las cosmogonías del principio, también del huevo cósmico. De alguna manera, lo que tú decías antes, claro. Estaba al principio. Y se hablaba de Dios que no se sabe bien qué es. Yo creo que Dios, por las tradiciones, sabemos que es el perfecto andrógino, es todo. Antes de su manifestación, e incluso en su manifestación, la primera creación, por ejemplo, el hombre, se manifiesta hombre y mujer, varón y hembra al mismo tiempo, a imagen de Dios. Es muy curioso esto. Generalmente el andrógino se considera siempre bajo la expresión masculina, pero hay un caso, y es muy alucinante, se presenta bajo forma de mujer y bajo forma de madre. Es concretamente el mito de Gaia. Generalmente en Occidente las traducciones que se hacen y la aceptación cultural que se hace de Gaia se traduce por Gaia igual a tierra. Pero en realidad, si nos releemos bien el mito de Hesíodo, de la teogonía, vemos claramente que Gaia aparece a continuación inmediata de la primera expresión antes de la creación, que es el caos primordial. Pero Gaia, curiosamente, representa más que la tierra contenida todas las potencialidades del universo. No hay que olvidar una cosa, que de Gaia surge el cielo estrellado, es decir, Urano, con el cual luego, mediante Eros, el amor, creará todo lo demás, no solo la tierra, sino todos los dioses inmortales. De hecho, Gaia es el seno primordial, por lo tanto es el huevo cósmico, es decir, es la primera manifestación del Dios creador que vemos por fuera, con todas sus potencialidades antes de su manifestación, y casi a continuación viene la dispersión, ese purusa que se divide y se fracciona en múltiples formas. Por eso la madre, en ese sentido, Gaia es el perfecto andrógino expresado en el mito griego, con todas las potencialidades y con todas las posibilidades. De ella surge el cielo, surge la tierra, de la unión entre ambos mediante el amor, es muy importante esto, surgen no solo los seres humanos, sino todos los dioses, en sus posibilidades positivas y negativas, los titanes, los dioses luminosos, etc., ¿no? Y ahora, para recordar, vamos a mostrarles con imágenes y con palabras cuáles son los dogmas que la Iglesia Católica sostiene acerca de la Virgen María. La Iglesia Católica ha proclamado 4 dogmas de fe relativos a la Virgen María: su maternidad divina, su virginidad antes, en y después del parto, su inmaculada concepción y su asunción en cuerpo y alma al cielo. El Concilio de Éfeso proclamó a María Madre de Dios. El Hijo único del Padre se hizo carne de la Virgen María. El mismo que nace eternamente del Padre, fuera del tiempo, nació en un momento del tiempo. La encarnación de Jesucristo por mediación de la Virgen María supera las regularidades mundanas de concepción y nacimiento. Eso se debe a la acción especial del Espíritu Santo. A partir del siglo III, en los símbolos bautismales se hallan confesiones de la concepción de Jesús a causa de la acción del Espíritu Santo. En la Iglesia de Oriente, a partir del siglo IV, también en los símbolos bautismales, se hallan afirmaciones explícitas de la virginidad de María. Inmaculada Concepción porque la Virgen María, desde el comienzo de su existencia, se encuentra en íntima e inseparable unión con Cristo. Ha recibido una elección especial por parte de Dios. María fue librada del pecado original. Después de su vida mortal, la Virgen María fue acogida total y complexivamente en la gloria de Dios, que es la culminación de todo lo temporal y terreno. Este dogma de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo fue proclamado, contra el parecer de bastantes teólogos y obispos católicos, por el Papa Pío XII en 1950.
El pueblo llano de las iglesias cristianas ha fijado desde antiguo su devoción a la Virgen María por mediación de una serie de invocaciones que expresan sus carencias, angustias y anhelos más profundos. También hacen alusiones a la historia bíblica y a los simbolismos relacionados con la diosa tierra que en las teologías oficiales de la Iglesia habían sido censuradas. Algunas de estas invocaciones, por ejemplo, Santa Madre de Dios, Madre Castísima, Madre Intacta, aluden directamente a los dogmas oficiales de la Iglesia. Otras, Torre de David, Arca de la Alianza, se refieren muy directamente a los precedentes marianos del Antiguo Testamento. Algunas como Virgen Poderosa, Espejo de Justicia, Puerta del Cielo, denotan la faceta divina de María, o si se quiere, la divinidad no masculina, tal como esta divinidad es percibida por los desheredados de la tierra. Otras invocaciones se relacionan directamente con las situaciones límites de los cristianos: salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Hay invocaciones, por ejemplo, Rosa Mística, Torre de Marfil, Casa de Oro, Estrella de la Mañana, que ponen el acento en la fuerza insinuante y creadora del lenguaje poético, capaz de introducir en la vida cotidiana de los invocadores las presencias ausentes, lo que jamás se llegará a formalizar, lo inefable, porque como escribe el poeta alemán Rilke, bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se halla lo inefable. María Teresa Clavo, este contraste de maternidad, virginidad, ¿cómo se contempla? Si es que se contempla en los mitos griegos. No se contempla, de hecho, como un contraste. Es decir, hay muchos mitos griegos que explican maternidades virginales. Lo que pasa es que quizás cabría aclarar que la virginidad no era, para los griegos, lo que ellos llamaban parceno, es una virgen, una doncella, no era un problema fisiológico, es decir, no era una definición fisiológica, sino era mucho más sociológica. Entonces una mujer era gine, es decir, mujer madura, una vez casada y madre, no solo casada, además el proceso de matrimonio era muy largo, sino que una vez cumplida, lo que se dice teleia, era cuando llegaba a estar cumplida y realizada como mujer, que era cuando tenía su primer hijo. Entonces ella era mujer y no antes. Ocurría entonces, que esto explica la mitología griega, muchos casos que en ocasiones los dioses se unían a mujeres mortales para producir estos seres intermedios entre mortal y diosa, que son los héroes, que son los semidioses, ¿no? Y en estos casos las madres, que siguen llamándose vírgenes, dan a luz a este hijo, vírgenes, y es después de haber dado a luz, el hijo queda desde luego a disposición del Padre Divino, se transforma en héroe, pues como Aristeo, como Asclepios, por ejemplo, ¿no? Después de esto, en muchas ocasiones se casan felizmente con un mortal, y tienen hijos a continuación, etc. Es decir, que este contraste no se da en el mismo sentido en que puede darse en la religión cristiana, pero si uno tuviera que pensar, por ejemplo, en una diosa madre, sí, definitivamente madre o característicamente madre, la religión griega prácticamente no admite más que a Deméter en esta categoría cultual, porque hay diosas madres que son especialmente madres como Leto, porque ella está muy orgullosa de sus hijos, es una diosa maternal, digamos, ¿no? Pero diosa que en el culto esté significada como diosa madre, aparte de la madre de los dioses o de algunas que hay otras más que hay en la mitología, en el culto la que hace confluir esa tendencia, sobre todo Deméter, y desde luego representada maternalmente de una manera tan diferente a nuestra representación de la maternidad. ¿Cómo la representan?
Pues es una madre furiosa un poco, ¿no? Es una madre dolorida por el rapto de la hija, una madre posesiva de la hija, entra en conflicto con Hades, el dios de los infiernos que la ha raptado, ¿no? Con todos los dioses porque han raptado a la hija y de alguna forma establece una relación absoluta, estrictamente única entre la hija y ella. De hecho, el culto de Eleusis les está dedicado a ellas dos solas, que constituyen un núcleo tan cerrado que se llaman las dos juntas despoinas, señoras. Y bueno, en fin, es una relación, quiero decir, muy lejana de nuestra imagen de la madre tierna, que acompaña al hijo a lo largo del camino, etcétera. Sí. Joaquín, ¿y en Mesopotamia cuál sería la diosa o diosas que representan la madre? En el arco de tiempo, claro, el arco es inmenso. Si pensamos que estamos abarcando ahora un momento de 1000 años entre el 3000 y el 2000, estamos jugando con fechas que son realmente de locura. Pero si se pudieran resumir este milenio entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo en literatura, yo diría que hay dos aspectos fundamentales. Y es, por una parte tenemos la mujer domesticada y por otra parte el arquetipo de la mujer no domesticada, entendiendo la palabra domesticada en el sentido de la palabra domus, es decir, la relación con la casa. Hay un tipo de diosa domesticada, es decir, atada a la casa. Es el tipo de diosa que se mueve en el ambiente familiar, el tipo de diosa madre, de diosa hermana, de diosa hija. Y después en el ámbito cultural, también dentro de lo que es la mujer domesticada, pues las diosas de la industria, las diosas que hacen cosas que los hombres no saben hacer, por ejemplo, convertir el lino en tejido. La diosa tejedora, la diosa Utus, una diosa muy simpática, humilde, que teje. La diosa que cocina, que convierte lo crudo en cocido, es una diosa importantísima dentro de este ámbito familiar. Estoy viendo que las diosas mesopotámicas seguían muy bien los roles femeninos que Occidente ha entendido como claro, tales. Claro, es que si este tema que hoy nos une aquí fuera el tema de mujeres concebidas como Dios o como diosas, yo creo que el problema, desde la perspectiva mesopotámica, es lo contrario, es decir, el problema de las diosas concebidas como mujer. Este es el problema que tenemos. Vamos, problema, es el aspecto. Entonces, la cultura mesopotámica y, por tanto, la religión mesopotámica tiene una idea de las diosas que es una proyección de su idea de la mujer, que es lo que decía sería antes. Al revés, que si dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, parecería que los dioses mesopotámicos están hechos a imagen y semejanza de la sociedad y de los hombres. Yo esto lo dejo a los intelectuales, a los estudiosos de la antropología religiosa, pero es el hecho, sí, es evidente, sí. Y junto a esta parte de diosas domésticas o domesticadas, que representan a la mujer domesticada, está el antitipo, es decir, la diosa que representa a la mujer no domesticada y no domesticable, que es esta gran diosa, que es la diosa Ishtar o la diosa Inanna, que es la diosa del atractivo femenino sexual en sí, sin más utilidad que atraer al varón para producir la unión sexual. Esto es una realidad mesopotámica muy característica de este ámbito cultural. Atracción sexual frente al varón, y por otra parte es la diosa del rechazo y la diosa de la guerra, en cuanto que esta misma diosa, cuando se relaciona hombres entre sí, es decir, en el aspecto no homosexual, sino isosexual, entonces es diosa de la lucha. Es decir, es muy interesante este arquetipo que sirve para unir el hombre con la mujer y para enfrentar el hombre con el hombre. Esta es la diosa Inanna, es la mujer fatal del panteón babilónico. Y como mujer fatal, tú estabas hablando de Gaia o de Gea, la tierra. ¿Cómo une al hombre? ¿Qué vínculos hace que procedan en el hombre acercándolo a la naturaleza? Pues mira, referidos fundamentalmente a la religión cristiana y a la Virgen María y a todas las demás, pero centrándonos en la Virgen María,
yo creo que hay un factor fundamental a tener en cuenta. La manifestación más normal que tiene la Virgen María, incluso después de muerta, de presentarse ante los hombres, es a través de las apariciones. Y es muy curioso, a través de las apariciones usa y emplea como atributos elementos de la naturaleza para manifestarse. Los árboles, las plantas en general, las flores sin duda, y entre ellas la Pero rosa. se dan, voy a hacer una cuña, voy a poner. ¿Se dan apariciones fuera del cristianismo? También se dan fuera de esta cultura del cristianismo, se dan apariciones de vírgenes. Por ejemplo, en el siglo XVI tenemos una aparición de una diosa nórdica, muy semejante en atributos a la Virgen María, que es Frau Holle, la Dama de las Nieves. Concretamente, por ejemplo, la condición que tiene el emperador del Japón de llegar a asumir la entronización está en función de tener un encuentro con su antepasado directo, que es también una diosa, Amaterasu o Mikami. Y esto hace muy poco tiempo que ese principio todavía sigue subsistiendo y es condición inexcusable para que el emperador del Japón, por ejemplo, acceda al trono. Efectivamente, hace 3000 años, por ejemplo, en los indios Pieles Rojas reciben de una aparición muy semejante a la Virgen María, la mujer bisonte blanco, la pipa sagrada, que establece algo, es algo semejante a lo que es nuestra Eucaristía, el enlace con Dios, reconstruye el árbol de la vida, la unión del cielo y la tierra. Incluso establece el rito de purificación del alma después de la muerte. Por lo tanto, la pipa sagrada no es solo un símbolo de paz, es además un navío seguro para llegar al cielo. Gonzalo de Berceo, por ejemplo, dice en la introducción a los milagros de Nuestra Señora que, yendo de peregrinación, se encuentra con un prado maravilloso, curioso. De pronto cae en éxtasis y en ese éxtasis tiene una experiencia mística de la Virgen. Es muy curioso porque generalmente se cree que los místicos solo tienen experiencias místicas con Cristo. A la Virgen se la orilla en la experiencia mística de los grandes santos o de los místicos cristianos, y sin embargo, por ejemplo, Gonzalo de Berceo alude claramente a esa experiencia. La Virgen, por lo tanto, alude y presenta una naturaleza ligada a lo sagrado. Se puede decir que desde el punto de vista espiritual, mariano o religioso virginal, no puede concebirse una naturaleza sin que sea sobrenatural, es decir, no hay una materia por un lado y espíritu por otro, sino que realmente la naturaleza es una expresión de lo sagrado. Y no una expresión cualquiera, sino una expresión, ella generalmente elige aquellas zonas más alejadas de la civilización. En ese sentido se podría afirmar que es de una naturaleza bárbara, está donde transita el pastor y el lobo, pero al mismo tiempo es curioso, alude a una naturaleza muy original, casi vinculada a la creación, a una naturaleza no hollada por la mano del hombre. Allí donde está más alejada, allí funda su santuario. Eso es muy importante con relación a la naturaleza y su sacralidad. Diosa y naturaleza. Antes de todo, era el caos, una masa tosca e informe que constituía el universo. La fuerza que ordenó el caos dejó en las entrañas de la Tierra una multiplicidad de poderes generadores que engendraron todas las formas existentes en la superficie terrestre. Seres vegetales y animales, cada uno de los cuales portaba su propia fuerza, su propio daimon. Los antiguos pensaban que toda creación era reflejo de un acto cosmogónico, una repetición de la creación divina del mundo y de la propia vida. La nueva aparición de plantas y cosechas cada primavera se celebraba mediante rituales y se transcribía en los mitos. Este principio de renovación que constituía el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento de los cereales cultivados, lo personificaba el concepto de la diosa madre, amparo benigno y perpetuo, cuya fertilidad garantizaba la fertilidad de la tierra. El concepto de la tierra como madre generadora y nutriente era fundamental dentro del contexto mitológico y religioso de las sociedades cazadoras y agricultoras. Para los agricultores, el grano se sembraba en el cuerpo de la madre. El arado de la tierra era la inseminación y el crecimiento de las cosechas, el nacimiento.
Deméter, la diosa del grano, era la más nutriente de todas las diosas madres. Los romanos adoptaron el mito y rebautizaron a Deméter con el nombre de Ceres. Los artistas imaginaron a Gaia como una mujer de formas pronunciadas y senos enormes para expresar su fertilidad. Pero además de ser honrada como símbolo universal de la fecundidad, también era alabada como profetisa. Dicen que el oráculo de Delfos, antes de pertenecer a Apolo, perteneció a Gaia. Así lo expresó Homero. Yo cantaré a la tierra, madre de todas las cosas, inalterable antepasada del mundo, origen de todo lo que se arrastra sobre el suelo, nada en mar, vuela en aire. De ti, augusta diosa, nacen las bellas criaturas y los hermosos frutos, pues tú le das y le retiras la subsistencia a tu voluntad. De la riqueza que esparces, de la abundancia de tu corazón, forma el hombre todas las cosas, la cosecha que llena los campos, el ganado robusto que allí prospera. En la antigua Grecia se consideraba que Gaia era capaz de curar todas las dolencias. Pronto pierde sus características de divinidad primordial, mezclándose con las otras diosas del Olimpo. Manuel Adán, todo lo que estamos diciendo hoy, si prescindimos de lo mítico, prescindimos del símbolo, ciertamente pues tiene muy poca importancia. Nos atreveríamos casi a decir que las religiones, en la misma medida en que van negando lo simbólico, se están autodestruyendo. Tan importante es, Manuela, el mito y el símbolo. Sí, la mitología y los símbolos. Yo creo que los mitos se han contado y los símbolos se han dibujado desde un tiempo quizás anterior al tiempo mismo. Y la mitología y sus símbolos forman como un telar donde se teje la estructura del hombre y de su tribu, la estructura de la vida. Y la mitología habla en clave, en plano muy instintivo. Un torrente de imágenes se forma de los mitos, de las diosas y de los dioses, y los símbolos mismos pertenecen también al inconsciente colectivo, o sea, dibujos como el círculo, la flecha, la cruz, son símbolos que son completamente universales. Y la mitología también, al hablar en un plano instintivo, que no es racional, habla quizás más sobre las verdades, porque lo que se puede hablar, lo que se puede decir no es verdad. Y sobre todo cuando se habla de la mitología de la diosa es muy importante hablar en plano instintivo, en símbolos, en imágenes, porque comprenden una totalidad que quizás las palabras no pueden indicar. Lluís Duc, la cultura, una duda, está quitando todo lo simbólico en la medida que puede, vive de espaldas al mito. Antes Manuela ya había hecho alusión de que cuando se vive una época de crisis como ahora es cuando realmente puede darse otra vez el poder a la diosa, es decir, a lo femenino. Este momento actual podría comprender que el mito también es y forma parte de la realidad. Bueno, yo creo que la trayectoria de la cultura occidental, sobre todo a partir del siglo XVI, a raíz de las reformas europeas, centroeuropeas, ha seguido el camino del monoteísmo estricto, lo cual ha significado una cierta marginación de la cultura mediterránea, que ha sido tradicionalmente la cultura politeísta, de una manera a menudo marginal, y muy a menudo también a través de la Virgen. Pero curiosamente, hacia los años 60 o 70, en los Estados Unidos, justamente el país que aparentemente más ha aprovechado de la cultura occidental y que más ha magnificado el logos en contra del mito, es justamente allí donde empiezan a surgir los movimientos contraculturales, los hippies, etcétera, y ahora, hace pocos años, estos movimientos conocidos como New Age, que en el fondo es una especie de poner entre paréntesis o de cuestionar
esa prevalencia a todos los niveles del logos. De hecho, los movimientos románticos... Cuando decimos logos, hay que tener en cuenta que a veces también el logo se utiliza como símbolo y como mito. Bueno, ¿no? lo que pasa es que cuando hay una prevalencia absoluta del logos, del concepto, entonces se mitifica este concepto y este logos porque se le considera que lo explica todo. O sea, que es como una especie de movimiento en sentido contrario. Lo que quería decir es que ya el siglo pasado los movimientos románticos se apercibieron de que esa prevalencia del logos no llevaba a ninguna parte. Y algunos autores, por ejemplo, no sé, Baudelaire o Mallarmé, ya marcan de una manera muy decidida esa tendencia. Y el mismo Goethe en el Fausto ya presenta a dónde puede llevar esa civilización que marca de una manera exclusiva la preponderancia del mito. Por tanto, yo creo que actualmente existe una revalorización de lo mítico, por tanto, existe una cierta desconfianza ante la ideología del progreso, que ha sido la ideología que ha venido a expresar ese monoteísmo político, esa prevalencia absoluta del logos. Existe, por ejemplo, la cuestión ecológica, que es otra manera de considerar esta cuestión de la importancia del símbolo y del mito. Existen los feminismos, es decir, una serie de movimientos aparentemente inconexos, pero que de alguna manera ponen al descubierto las imperfecciones y sobre todo las terribles consecuencias que ha tenido lo que llamamos razón occidental. Y no quisiera dar la impresión de que esta razón occidental, la conciencia crítica, como se quiera llamar, no ha conseguido cosas muy importantes, pero también ha sido esa superracionalización la que ha provocado, pues qué sé yo, campos de concentración, etcétera, etcétera. Es decir, esa magnificación, esta tecnificación incluso de los horrores más horribles. Creo que... ¿Y esta vuelta al mito o al símbolo puede ir acompañada de una mejor comprensión del hombre, de sí mismo? Bueno, yo creo que si tuviera que definir al hombre, definiría al ser humano como ambiguo. Es decir, tanto el logos como el mito son, como la misma religión, son entidades fundamentalmente ambiguas. Por consiguiente, históricamente dan lugar a lo mejor y a lo peor. Por tanto, el retorno que existe actualmente al mito, al símbolo, posee ambas facetas. Posee facetas interesantísimas porque es una especie de argumentación contra el sistema de pensamiento, contra el sistema político, contra los sistemas de racionalización, etc., pero también producen excesos en otro sentido. O sea, yo me niego a aceptar que esos retornos sean buenos per se y absolutamente, son ambiguos. Lo que denotan es una carencia y una crisis interna profundísima en la conciencia occidental. ¿Y cómo vería Isidro este retorno de la diosa o este retorno de los femeninos? Pues yo lo vería de una forma muy sintética, como lanzamiento de una nueva idea fuerza, de la cual los teólogos no han hablado o no hablan casi, que es de una nueva teología de la belleza. Nos encontramos ante un mundo que, en virtud de su traición a lo sagrado, ha introducido una serie de males en nuestra época, filosóficos, políticos, culturales en general. La consecuencia es, por un lado, destrucción del mundo con el fiero industrialismo y, por otro lado, ese industrialismo y ese afán de progreso han afeado el mundo, lo han contaminado. En ese sentido, nuestro mundo actuaría como la bestia apocalíptica, es decir, sería semejante a un dragón. Y en la antípoda de esa civilización, en las antípodas de esa civilización, como estaría en el Apocalipsis, encontramos a la Virgen. La Virgen, que es el modelo de la pureza, de la incontaminación frente a un mundo contaminado en todos los aspectos, no solo industrial, sino mental. Y eso es muy importante. Además, la Virgen en ese sentido, desde el punto de vista de las apariciones o desde el punto de vista de los libros canónicos, por ejemplo, el Apocalipsis, anuncia una cosa fundamental, es el retorno del Creador que viene a recuperar lo suyo. Es como algo así que hubiera habido una usurpación del mundo, de la creación,
destruida y afeada, y el retorno del Creador viene a recuperar lo suyo y a reestructurar o restaurar las cosas. Hay una aparición muy curiosa que todavía vigente en Yugoslavia, Croacia concretamente, entre croatas, que viene a decir en Medjugorje, dice la Virgen en uno de los mensajes: cuando oráis sois mucho más bellos. Aquí en el Escorial concretamente alude la aparición a la simbología y la identificación que hay entre Dios y el sol. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que el mundo del caballero y el mundo del ermitaño era un mundo bello, tal vez belicoso, tal vez fuerte, pero un mundo bello, porque era sagrado. Esa es la lección importante. Mientras que nuestro mundo se ha convertido en feo y desagradable precisamente en su virtud de traición de lo sagrado. Y eso es, digamos, la gran lección que traería la Virgen y la Madre a nuestra época. Joaquín San Martí, esa atracción de la que antes has mencionado, has hablado, no sé si tiene que ver con la atracción de la que está hablando ahora Isidro, pero me gustaría que lo completases desde tu punto de vista. Es que ha dicho una frase muy bonita que creo que conviene subrayar, que es que uno de los balances positivos de este encuentro es aquello de la teología de la belleza. Y aquí es donde me parece que la teología mesopotámica puede añadir o completar este aspecto, y es que realmente cuando hablamos de esta diosa Inanna o de esta diosa Ishtar, de esta atractividad, hay que verlo en un aspecto absolutamente positivo. Es decir, hay que darse cuenta de que esta misma diosa, esta Ishtar, o esta Inanna, que es la misma persona, es por otra parte el mismo planeta Venus, es decir, es la estrella por excelencia. Esta fusión que hay entre lo estelar, por una parte, y por otra parte lo femenino, es una de las grandes aportaciones, me parece a mí, de esta cultura milenaria, y está madura ya en el año 2000 a.C. este asunto. Me parece que es absolutamente fundamental. Es que además hay paralelos, yo no, claro, como es natural, no voy a decir que la diosa Inanna es un paralelo de la Virgen, pero el aspecto, por ejemplo, de que tanto una como otra sean mujeres especiales. Parece como si tanto la religión mesopotámica como el cristianismo, como otras muchas religiones, tuvieran la necesidad de crear una mujer especial. Porque la diosa madre no es una mujer especial, es la mujer estándar, por desgracia o por suerte. En cambio, esta mujer que atrae pero no engendra, es, como es natural, en un mundo de predominancia masculina, es un polo, es una luz. Y por esto esta teología de la belleza yo creo que la primera encarnación, el primer dato concreto que tenemos de esta teología de la belleza es precisamente esta gran diosa mesopotámica, la diosa Inanna. La diosa que es por una parte, ellos dicen munus si, es decir, la mujer por excelencia. Yo me acuerdo aquello de bendita eres tú entre todas las mujeres, es la mujer especial. La mujer especial. Y por otra parte, esta diosa Inanna es la diosa de la sabiduría. Sabe, en primer lugar, atraer. Sabe enfrentar. Sabe atraer y enfrentar. Es la diosa que administra lo que llaman los sumerios los me, es decir, los fundamentos del ser. Es una diosa que subió al cielo y robó en la caja fuerte de los dioses los me. Es decir, por una parte tenemos la luz, la belleza de esta mujer especial, y por otra parte lo que los judíos llamarán la jochma, la sabiduría. Este encuentro, esta teología de la belleza, del saber actuar en el mundo desde esta perspectiva de lo estético, de lo bello, creo que es una de las grandes aportaciones de la Inanna sumeria, y quizá también, ¿por qué no?, de la María cristiana. Un alto en el camino. Casta, diva.
Manuel Adán, y la mujer, que podríamos decir de alguna manera es naturalmente sacerdotisa o guardiana de los secretos o de los misterios, y ya que estamos aquí en la tabla redonda del Rey Arturo, con el asiento peligroso que nos preside, como ustedes saben muy bien, todas las semanas, la mujer es el grial, esconde realmente los misterios. Yo creo que la mujer o la diosa se puede proyectar muy bien como sacerdotisa y quizás guardiana de los misterios, porque encarna en sí fuerzas contrastantes y son fuerzas intuitivas, son las fuerzas de los misterios que necesitamos hoy en día en la vida cotidiana. Yo creo que también la naturaleza cíclica de la mujer misma, el poder concebir y dar a luz, es una de las vías entre lo que no se conoce a lo que se conoce. Es como si la esencia femenina fuese como un fluido que une la distancia entre lo que es visible, la realidad cotidiana, a lo misterioso, a lo que no se puede gobernar, pero que es indispensable en nuestra vida. Y yo creo que el grial es un retorno que necesitamos muchísimo, porque hoy en día la vida ha perdido un poco lo sagrado. Y yo creo que el ser hombre, el ser humano, es una búsqueda por lo que es sagrado y misterioso. Lluís Duc, acaba de decir que es un poco el paso entre lo que no se conoce, o entre lo que se conoce y lo que no se conoce. ¿Qué conocimiento, qué sabiduría se puede sacar de esa conjunción madre-virgen, de esta simultaneidad? Bueno, yo diría que ese símbolo ha sido, no es o puede ser, sino que ha sido una especie de crítica profunda, en el sentido incluso de los griegos, buscar criterios, del mundo, y me refiero especialmente a Occidente, del mundo plasmado por el varón. Por tanto, este mundo, el mundo de lo femenino, es el necesario complemento y además permite esa argumentación, esa vida en distintas direcciones, no a partir de un solo principio, sino a partir de muchos principios. Los símbolos auténticos son auténticos en la medida en que mantienen su equivocidad. Cuando un símbolo, por ejemplo el de la Virgen, se le define de una manera histórica o de una manera biológica, el símbolo ya deja de ser lo que es porque se le ha definido y se ha trazado su final de trayecto, y entonces no es evocador. Si hemos hablado antes de la belleza, ¿por qué es importante o absolutamente necesaria la belleza? Porque es evocadora, porque es una especie de puerta abierta al campo sin límites. En el fondo es aquel verso que oímos de Rilke, ¿no? Bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se encuentra lo inexpresable, lo inefable. María Teresa, al final de los dogmas hacíamos mención nosotros al de la Asunción. No sé si en Grecia podemos encontrar algo parecido a una mujer hecha diosa o una diosa hecha mujer. ¿Cómo? Hay, pues sí, no hay muchos casos, ¿no? Pero por lo menos hay uno, que es el de Sémele. Es la madre de Dionisos. Y de hecho es curioso que justamente Sémele y Dionisos, sobre todo Dionisos, es una de las primeras imágenes de Cristo, de los cristianos, de Cristo de los cristianos, ¿no? Bueno, es igual. Sémele es una mujer mortal a quien Zeus se une, y entonces en un momento estaba embarazada de Dionisos, en un momento dado de su vida, ella desea ver a Zeus en toda su plenitud. Y entonces, efectivamente, Dios se le presenta con toda su potencia, y la potencia no puede resistirlo en humano, y a pesar de haber sido advertida, ella desea ver esa potencia y muere fulminada. Entonces, Dionisos, el hijo, que nace después del muslo de Zeus, donde él lo había cosido, al cabo de un tiempo busca a su madre. Entonces, baja a los infiernos, la rescata de los infiernos y la lleva al Olimpo, donde es transformada, vive como los dioses.
Y esa es quizás la historia más paradigmática de cómo una mujer mortal llega a alcanzar el Olimpo, pasar por el infierno, alcanzar el Olimpo. Pero hay que tener en cuenta que Dionisos es un dios que muere, es un dios que muere, es quizás el único dios griego que muere. Tiene la capacidad de volver a la vida. Y entonces es un ciclo, digamos, entre madre y hijo que es especialmente complejo. Con las palabras de muerte, ciclos y vida, terminamos. La diosa madre, como se ha oído esta noche, engendra y da a luz. La diosa virgen fascina y atrae al camino de retorno hacia la unidad perdida. Quien esto conoce, nada ignora. Y con María entiende y canta, hizo en mí maravillas el que es poderoso, cuyo nombre es santo. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda.